proyecto y pudimos concluirlo el 25 de abril de este año. La fecha de inicio de construcción del proyecto fue el 14 de agosto del 2014. El proyecto cuenta con una longitud total de 21 kilómetros, con 4 puentes, 2 entronques a desnivel, 4 viaductos, 3 estructuras de cruce, 3 túneles y una caseta de cobro. Para su construcción se usaron empleos directos 12.747 y se emplearon 50.988 empleos indirectos. El propósito de este proyecto era conectar la parte norte de Acapulco y darle salida hacia Bajos del Ejido para darle continuidad al eje hacia Zihuatanejo en una primera etapa. Para eso se ocuparon una inversión total de 4.248.8 millones de pesos que fueron aportados por el Fondo Nacional de Infraestructura, a quien se le dio el título de concesión para explotar esta carretera. Y adicionalmente se le dio la operación a Capufe. Debo de reconocer, presidente, que cuando usted nos dio la instrucción de terminarlo, nos dimos a la tarea en la Subsecretaría de Infraestructura, en la Secretaría, así como en Caminos y Puentes Federales y Fonadín, para poder concluir esta carretera que usted nos pidió. Muchas gracias, presidente. Y debería de decir aquí, Libramiento Poniente de Acapulco, que forma parte del eje 200, misión cumplida, señor presidente. Preside este evento, inauguración del Libramiento Poniente de Acapulco, primera etapa, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal. El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara. La directora general de Caminos y Puentes Federales, Elsa Julita Beites Arévalo. Y nos acompaña la presidenta municipal de Acapulco de Juárez, Avelina López Rodríguez. Asimismo, damos la bienvenida a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos, sean bienvenidos. Por favor, sean tan amables de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, señor presidente, por esta extraordinaria visita, por esta gira a nuestro estado. No me queda duda del cariño y del compromiso que nuestro presidente tiene con Guerrero. Y decirle, presidente, que cada que venga Guerrero se le va a recibir de la misma manera, con todo este cariño, y que Guerrero es su casa, lo recibirá con los brazos abiertos siempre. Agradecer también. Gracias. Agradecer enormemente el trabajo y la coordinación del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, un gran amigo, un gran aliado de Guerrero, el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal. Muchísimas gracias, ingeniero, por todo su apoyo para Guerrero. De igual manera, al subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con quien hemos trabajado de la mano. Le agradezco muchísimo su coordinación y su apoyo, licenciado Jorge Nuño Lara. Es bienvenido a Guerrero siempre.
a la directora general de Caminos y Puentes Federales, a la maestra Elsa Julita Arévalo, muchísimas gracias. Y, por supuesto, a nuestra presidenta municipal de Acapulco, la maestra Abelina López Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Nos acompaña también el senador, el ingeniero Félix Salgado Macedonio, compañeras y compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Diputadas, diputados, a todos, muchísimas gracias. Quiero decirles a todas, a todos, gracias, que nunca habíamos tenido un presidente con esta determinación de supervisar personalmente todas las obras y todos los compromisos, de regresar, de ver, de atestiguar de primera mano el avance de los programas y de los proyectos de infraestructura que están transformando a nuestro estado. Y aún faltan 2 años todavía para seguir acompañando más acciones de nuestro presidente. Cuando se arranca de raíz a la corrupción, que es la madre de todos los males, cuando se cumple con la austeridad republicana y con una política de absoluta transparencia, se pueden hacer estos y otros proyectos estratégicos, garantizando que el presupuesto rinda. ¿Y cómo es que rinde el presupuesto? Pues siendo austeros hacia adentro para poder ser generosos hacia afuera. Con esta gira, presidente, secretarias, secretarios del Gabinete Federal, autoridades estatales y locales que nos acompañan, la transformación pacífica, profunda y radical avanza en Guerrero y avanza en todo México. Seguimos avanzando, seguimos trabajando y caminando de la mano con un presidente que es de territorio y no de escritorio. Eso lo ha demostrado en todas y cada una de sus giras. Ayer venimos del corazón de la montaña, estuvimos en nuestra montaña querida, estuvimos recorriendo todas las comunidades, más de 20 veces estuvieron aquí parando a nuestro presidente y en esas más de 20 veces el presidente se bajó a saludar a todas, a todos, a abrazar a nuestras hermanas y hermanos de la montaña. Muchas gracias, señor presidente, por ese gesto. La montaña lo quiere muchísimo y ayer pues fue la muestra de ello. Teníamos 3 eventos oficiales y terminaron siendo 25 eventos, porque en cada evento pues daba un mensaje. Es un hombre realmente incansable, es un hombre de territorio 100%. Y bueno, pues ayer recibimos noticias maravillosas. Yo creo que ya se enteraron a través de las redes sociales, de las noticias, de que la Fundación Teletón, gracias a la intervención del gobierno federal, contempla la construcción de un CRIT para Tlapa. Va un CRIT para la montaña, además de una unidad móvil y de brigadas permanentes de atención. Este va a ser un CRIT diferente, también va a ser un CRIT de territorio, no de escritorio. Va a andar el CRIT en todas las comunidades con sus brigadas y para los que no puedan acudir personalmente, pues bueno, ya nos decía Fernando Landeros, un gran amigo y aliado también de Guerrero, que va a ser de manera presencial. Ellos van a acudir a las comunidades. Decirles que en Guerrero ya es una realidad también el programa universal de pensión para personas con discapacidad. Este es un esfuerzo sin precedentes que gracias a los ahorros, a la política de austeridad, pues está garantizado este derecho para todas y para todos aquellos que lo necesiten de la mano de la Secretaría de Bienestar. También acompañamos a la supervisión de los caminos artesanales. Ya vieron ahí algunas imágenes de los caminos, cómo están quedando de hermosos con estas manos mágicas de nuestras compañeras y compañeros de la montaña. Este es un programa que es el ejemplo vivo, es un programa que es un referente absoluto de justicia social. Es para el desarrollo, es un programa que nació del corazón y de la voluntad de un hombre
que tiene como principal premisa el amor al prójimo y el humanismo en el centro de toda política pública. Decirle, señor presidente, que aquí en Guerrero vamos a seguir abrazando los programas sociales y los proyectos de infraestructura que han implementado desde el Gobierno de México, respaldándolos y profundizándolos en todos los rincones del Estado. Decía el presidente Juárez, una voluntad firme y constante de hacer el bien va a superar las más graves dificultades. Eso es lo más importante, que todos los que estamos aquí, que seguimos este ejemplo, ideales y principios de nuestro presidente, tenemos una gran voluntad de hacer las cosas bien, que todo sea de manera transparente y rindiendo en todo momento cuentas a nuestro pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esa es una premisa que debemos seguir desde las diferentes trincheras en las que estamos. Por eso, hoy se está atendiendo a una región con un rezago histórico, pues tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos originarios, con nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Ya lo decía nuestro presidente ayer en la gira, ya se está saldando esa deuda que tenemos con nuestros pueblos de la montaña. Y ahora, desde nuestro hermoso puerto de Acapulco, este puerto que puso a México y a Guerrero como referentes internacionales, acompañamos en todo momento la entrega de esta obra que va a permitir hacer más rápida y eficiente la conectividad de Acapulco con la Costa Grande. Esto es algo muy importante porque va a detonar el potencial turístico y económico de estas regiones. Por eso es una gran obra que nos va a ayudar muchísimo. Son 21 kilómetros, que significaron miles de empleos. Ya lo decía el licenciado Nuño, fueron miles de empleos, fue una inversión histórica que beneficia a más de 800,000 habitantes de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Es un libramiento que enlaza a la autopista del Sol con la región de la Costa Grande, generando atracción para inversión turística y comercial hacia la franja costera de Guerrero. Estoy convencida del enorme potencial turístico y productivo de Guerrero, de la calidez de su gente, de la calidad que tenemos en nuestros productos y en nuestros servicios, como el coco, el mango, la jamaica, la miel, el café de primer nivel, y que con este proyecto definitivamente se fortalecen a nuestras productoras y productores, así como a los negocios familiares. Esta obra se suma a grandes esfuerzos que nos han ayudado mucho, como la llegada de la Secretaría de Salud aquí en Acapulco. Este cambio, presidente, nos ha permitido llevar una buena relación, una relación de perfecta coordinación con la Secretaría de Salud, que se tiene que traducir directamente en mejores políticas públicas para el Estado de Guerrero. La historia de Guerrero es la historia de las transformaciones de México. Hemos demostrado con suficiente entereza, con valentía, que hemos apoyado siempre las luchas por la dignidad, por la soberanía y por la justicia social. En Guerrero, amigas, amigos, y con esto finalizo, aquí en Guerrero la patria es primero. Aquí en Guerrero avanza la revolución de conciencias de la Cuarta Transformación. Desde aquí reafirmamos que caminando juntas y juntos, con su ejemplo, presidente, con un ejemplo de lucha por la justicia social, con un ejemplo donde no son los hombres, sino son los principios y los ideales. Eso es lo que hemos aprendido de nuestro presidente, y con esos ideales y esos principios vamos a caminar de su mano, con el compromiso de la honestidad y del bienestar del pueblo de Guerrero y del pueblo de México. Estamos logrando la Cuarta Transformación. Muchas gracias a todas, a todos. Bienvenido, señor presidente. ¡Que viva Acapulco! ¡Viva Guerrero! ¡Viva México! Gracias, muchas gracias. A continuación,
Solicitamos la palabra al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Antes que nada, quiero decirles que en lo personal es muy estimulante venir a Guerrero, pues es una entidad que nos hace evocar la historia profunda de nuestro país. Sabemos que por estos territorios han caminado mujeres y hombres patriotas que defendieron con su vida la búsqueda de la justicia, la libertad y el derecho a la tierra. Y sabemos también que aquí la gente trabaja duro y valora cada esfuerzo realizado que les permita alcanzar mejores condiciones de vida para sus familias y sus comunidades. Los guerrerenses, mejor que nadie, están convencidos que la construcción de un camino o una carretera siempre traerá beneficios para todos los pueblos que atraviesa, concibiendo cada obra como una auténtica conquista colectiva. Por ello, es motivo de orgullo acompañar al presidente de la República a la inauguración del libramiento poniente de Acapulco en el tramo La Venta Bajos del Ejido. Sin duda, una de las grandes lecciones y ejemplos que hemos recibido de nuestro presidente tiene que ver sus incansables recorridos a pie por tierra por los 2.741 municipios de México. Los conoce palmo a palmo, como conoce a su gente. Y menciono esto porque hace algún tiempo, durante una gira del presidente por la entidad, nos llamó desde aquí para instruir que se reactivaran los trabajos de esta obra, que fue iniciada por gobiernos anteriores en el 2014. Hoy, la primera etapa del libramiento es una realidad que se suma a las numerosas acciones en materia de infraestructura de la actual administración para impulsar el desarrollo regional y propiciar el bienestar en todos los rincones del país. El gobierno de la Cuarta Transformación se tiene la convicción de que a través de la infraestructura y los programas sociales se está forjando un desarrollo más equitativo y con mayores oportunidades para todos, principalmente en aquellas regiones con altos niveles de marginación. En este sentido, no podemos dejar de mencionar el recorrido que hizo ayer el señor presidente para supervisar el programa de caminos artesanales en la zona de la montaña, como aquí se ha mencionado, que está impulsando con gran entusiasmo y responsabilidad la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, con quien mantenemos una cercana comunicación y colaboración. Finalmente, señor presidente, le reiteramos el compromiso de quienes integramos la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para cerrar filas y seguir trabajando con muchas ganas en esta región y en todo el territorio nacional, con el propósito de construir los caminos que nos están llevando a una nueva etapa de bienestar y progreso para todos los mexicanos. Muchas gracias.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Acapulco, de Guerrero, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Siempre he dicho que no se podría contar la historia de México sin Guerrero, porque los guerrerenses participaron no en la retaguardia, sino adelante en las tres grandes transformaciones que han habido en nuestro país, en la independencia, en la reforma, en la revolución, y ahora lo mismo. Van adelante, son vanguardia para hacer realidad entre todos desde abajo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Estamos avanzando, yo diría que bien, a pesar de los pesares, porque del tiempo que llevamos hemos enfrentado en el tiempo transcurrido dos crisis. Una muy lamentable, la pandemia, que causó mucho sufrimiento. Salimos adelante porque nos aplicamos a fondo, ayudó mucho el pueblo, la gente cuidándose, sobre todo cuidando a los más vulnerables, las familias, cuidando a los ancianos. Ayudaron mucho los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud, y nos unimos todos para levantar en muy poco tiempo el sistema de salud pública que estaba en el suelo y que todavía sigue teniendo deficiencias, porque con la pandemia no se pudo, como teníamos pensado, levantar el sistema de salud pública. Tuvimos que actuar de emergencia para terminar hospitales, para que no faltaran las camas, los equipos, los médicos, conseguir vacunas. Ahora podemos decir de que se aplicaron más de 200 millones de dosis de vacuna contra el COVID. Estuvimos en los 10 países del mundo que más vacunas hemos aplicado. Por eso ahora que hay como una nueva ola y que hay contagios y hay que cuidarnos, pues ya no tiene el mismo efecto dañino, ya no hay el mismo número de hospitalizados y, lo más importante, ya no tenemos el número de fallecidos que nos dejó la pandemia en las etapas anteriores. Entonces, paramos todo lo de salud y nos dedicamos a eso, a salvar vidas. Les puedo decir también, aunque es de mal gusto y lamentable comparar estos datos
pero tuvimos nosotros menos fallecidos que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Argentina, que en Chile, que en Colombia, que en muchos países, incluso si nos comparamos con países europeos. Salimos, desde luego, como en todo el mundo, se cayó la economía. Pensaron muchos de que nos iba a llevar todo el sexenio levantar la economía. Recuerdo que los expertos muy conservadores planteaban dos cosas, incluso los potentados que estaban acostumbrados a un modelo de rescate económico que siempre favorecía a los de arriba. Hasta me exigían que yo contratara más deuda pública, porque así lo estaban haciendo en otros países. Querían que repitiéramos la historia negra del FOBAPROA, de cómo en una crisis económica se rescata a los de arriba y se convierten las deudas privadas en deuda pública, una deuda que todavía estamos pagando, una deuda de 1 billón de pesos, hemos pagado de intereses nada más otro billón y se deben lo mismo que fue la deuda original, 1 billón, o sea, 3 billones. ¿Y por qué nos afecta eso? Porque tenemos que dedicar del presupuesto público dinero año con año al pago de los intereses de esa enorme deuda que va a llevar 50 años, 70, saldarla. Pues algo así querían. Dije, no vamos a endeudar al país, vamos a cambiar la estrategia, vamos a ayudar abajo, nada de arriba para abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Váyanse al carajo con ese cuento. La riqueza no es contagiosa, no es permeable. Y lo que hicimos fue ayudar de abajo hacia arriba. 3 millones de créditos a la palabra abajo y reforzamos los programas de bienestar aquí en Acapulco. Y para que lo escuchen nuestros paisanos, fue una gran ayuda lo de las remesas, lo que envían nuestros migrantes a sus familiares. En los momentos más difíciles, entre más se padecía, más apoyo recibíamos y seguimos recibiendo de nuestros migrantes. El año pasado, 51,000 millones de dólares mandaron nuestros paisanos a sus familias. Y es un dinero que llega abajo a 10 millones de familias. Son como 7,000 pesos mensuales por familia. Este año sigue aumentando el monto de remesas y se va a llegar a una suma histórica de 60,000 millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país.
pues con lo que le metimos abajo de recursos públicos y con las remesas, levantamos la economía. Y ahora ya tenemos de nuevo el crecimiento que teníamos, o lo que nos caímos ya lo recuperamos en cuanto a crecimiento económico. Pero lo más importante es que ya tenemos más empleos que los que se tenían antes de la pandemia. Más de 21 millones de trabajadores están inscritos en el Seguro Social. Nunca se había tenido esa cantidad de trabajadores. Y les voy a dar 2 datos más, 3. El promedio de ingresos de esos 21 millones de trabajadores es de 14,500 pesos mensuales. Se ha incrementado. Y otro dato, y eso es por este movimiento, por todos nosotros, para que no anden ahí pensando a veces de que es en vano lo que hacemos. No. Por primera vez en la historia, el año pasado recibieron cerca de 200,000 millones de pesos los trabajadores en reparto de utilidades. Y otro dato, en el tiempo que llevamos, el salario mínimo ha aumentado 70%. ¿Desde cuándo no sucedía esto? Desde hace 40 años. Entonces, sí vamos recuperándonos. Ahora nos viene otra crisis, también externa, por la mala estrategia de apostar a la guerra en vez de evitarla. La política, entre otras cosas, se creó, se inventó para evitar la guerra. Faltó política, faltó diplomacia, se desata la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y esto distorsiona toda la economía mundial y se empieza a incrementar la inflación, la carestía. Y ahora tenemos que enfrentar esta crisis. Como actuamos con tiempo, de manera precavida, en el sector energético, porque se acuerdan que decían que no era negocio hacer refinerías, que el negocio era que vendiéramos el petróleo crudo, la materia prima. Yo siempre decía que eso era como vender naranja y comprar jugo de naranja, porque vendíamos el petróleo crudo y comprábamos las gasolinas. Con esa política neoliberal, en 40 años no se hizo una nueva refinería en el país. Increíble. ¿Qué hicimos desde que llegamos? Rehabilitar las que nos dejaron, casi convertidas en chatarra. Fierros viejos. Tenían una capacidad de producción de petróleo del 30%. Empezamos a invertir desde el 2019. Ya llevamos como 34,000 millones invertidos en la rehabilitación de estas 6 refinerías
pero ya aumentamos al doble la producción de gasolinas con las 6 refinerías. Compramos una refinería que tiene su historia. Salinas de Gortari, en vez de hacer una refinería en el país, apostó a asociarse con una empresa extranjera, con Shell, y hacer una refinería en Texas. 51% de las acciones Shell, 49% de las acciones Pemex. ¿Quién manejaba la refinería? Shell. ¿Cuántas utilidades se tenían en México? Casi nada, 0. Y de repente, porque se equivocaron los de Shell como se equivocaron muchos expertos, ¿se acuerdan que decían también que ya para aquel petróleo, que ya venían los carros eléctricos? Yo deseo que lleguen los carros eléctricos y que ya no se use petróleo, porque eso va a ser bueno para la salud, pero eso lleva tiempo. Nada más tenemos el problema, se nos hizo fácil de que íbamos a darle conectividad a todos los pueblos de México para que tuviesen acceso al Internet. Y le hemos metido, estuvimos en Iliatenco ayer, y es cabecera municipal, ni teléfono siquiera hay de comunicación. Y como Evelyn lo mencionó, empezamos en Tlapa y terminamos en Markelia, pero hasta San Marcos hubo señal. Pudimos subir nuestros mensajes desde que salimos de Tlapa hasta las 10 de la noche en San Marcos. Todo el día de la montaña y la Costa Chica sin internet. Es como se dice allá en mi tierra, y aquí también se podría decir, no es pozole, primo hermano. No son tamalitos de chipilín, diríamos allá. Entonces, en el caso de los combustibles, se pensó, ya vienen las baterías, ya para aquel petróleo. Y nosotros ahí le atinamos porque dijimos, no, va a tardar. Y se invirtió en las refinerías. Les comentaba que Shell puso en venta sus refinerías, no todas, sino una buena cantidad, que por eso es la crisis ahora de los precios altos del petróleo, porque se abandonaron las refinerías con lo mismo, la idea de que ya no se iba a necesitar el petróleo, que ya todo iba a ser eléctrico. Bueno, y pusieron en venta los de Shell sus refinerías, algunas, y no estaba esta que nos interesaba a nosotros, la de Deer Park. Les dijimos, les compramos una, pero la que nos interesa es esta, la de Deer Park, porque ya ahí tenemos el 49%, les compramos el 51% y aceptaron. Y quiero reconocer que se portaron muy bien, pero la compramos a un precio muy bajo, con decirles que nos costó de entrada 600 millones de dólares, y de enero a la fecha ya hemos tenido utilidades por 450 millones de dólares. Este año se paga por el fenómeno del aumento en el precio de la gasolina y la necesidad
de refinación, porque no se le puede poner a los carros, no es nada más sacar el petróleo, que lleva tiempo, pero no se le puede poner petróleo crudo, hay que refinarlo, hay que convertirlo en gasolina, y lo que está faltando en el mundo es capacidad de refinación. Entonces, nosotros también empezamos desde los primeros días a construir una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, que ya vamos el día 1 a inaugurar su fase de prueba, día 1 de julio, que cumplimos 4 años de nuestro triunfo. Y estamos ya construyendo 2 plantas más, una coquizadora en Tula, Hidalgo, para producir más gasolina, y estamos por iniciar otra en Salina Cruz, Oaxaca. En esencia, para el año próximo dejamos ya de comprar la gasolina en el extranjero. Todo se va a producir en México. Y eso nos ha ayudado porque no nos impacta en la inflación. En Estados Unidos tienen una inflación de 1 punto arriba que nosotros, y se debe de que allá la gasolina es más cara que en México. Nosotros hemos podido mantener los precios de los combustibles y no va a haber aumentos de los combustibles. Pero ¿cuánto nos impacta a nosotros el sector energético en inflación? 0.6, 0.7. Estados Unidos 2.5. ¿En dónde es que tenemos nosotros que poner toda nuestra atención? En la producción de alimentos, porque ahí sí somos deficitarios. Tenemos que importar alimentos, porque en la política neoliberal lo mismo. Decía el secretario de Hacienda de Salinas, Aspe, ¿para qué fomentar la actividad productiva? ¿Para qué apoyar el campo? Si en un mundo globalizado se puede comprar afuera lo que se necesita. Fíjense ese simplismo. Pues no, porque ahora con la guerra en Ucrania, pues no hay fertilizantes, ha aumentado el precio de los energéticos, desde luego el precio de los alimentos, el transporte marítimo llegó a aumentar hasta 10 veces. Sí, sí. Todo eso lo podemos nosotros aquí resolver y se va a resolver. Estoy hablando de problemas que también vamos a resolver porque ahora se está apoyando más al campo. Tenemos que regresar al campo, producir lo que consumimos. Esa es la fórmula. Como lo hicimos con energéticos, lo tenemos que hacer con alimentos. Producir en México todo lo que consumimos, porque eso nos ayuda a ser un país libre, independiente, soberano y con bienestar para nuestro pueblo. Quiero decirles que se va bien porque no hemos permitido la corrupción. Esa es otra clave importantísima. Lo decíamos, la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral,
sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Y ahí no nos equivocamos, porque sin endeudar al país, sin aumentar el precio de los combustibles, sin nuevos impuestos, sin aumentar los impuestos, tenemos presupuesto. Nos rinde el presupuesto, porque ya no hay corrupción arriba y no hay componendas, no hay influyentismo. Que no se les olvide que hasta hace poco, antes de que llegáramos, los potentados, los dueños de las grandes instituciones bancarias, empresariales, imagínense un banco, el más famoso, imaginen una empresa, la más famosa y grande, no pagaba impuesto, así como se los estoy planteando. Les condonaban los impuestos, pagaba impuesto todo el pueblo, hasta el campesino más pobre, porque compraba una mercancía y ahí va incluido un impuesto, ahí va el IVA, pero los de arriba no pagaban y se les devolvían los impuestos. Esa corrupción se acabó porque nos tenían bien choreados, bien manipulados, haciéndonos creer que la corrupción tenía que ver con la mordida de la gente de tránsito. Ahí está la corrupción, decían. Esa es la corrupción. No, claro que eso es corrupción, pero eso es mordida. Las tarascadas eran las que daban arriba y ni siquiera perdían su respetabilidad. Miles de millones de pesos. Hubo uno de estos empresarios que además, como financiaban las campañas, si por eso nos hicieron una y otra vez fraude. No es que les cayéramos mal o que no les gustara cómo hablaba yo o cómo hablo, que me como las heces o que no hablo de corrido. No, es que sabían que se iban a terminar los privilegios fiscales. Y ahora estamos recaudando. Una empresa de esas tuvo que pagar 12,000 millones de pesos, una nada más. ¿Cuánto es el presupuesto de Acapulco? ¿Cuánto? 3,871. Estamos hablando de que una empresa pagó los 3 años de presupuesto de Acapulco, que no los pagaba. Entonces, usted mandó a decirme, lo acabo de contar, dice, con la directora del SAT, Raquel Buenrostro, que es así, una mujer incorruptible. Dice, bueno, entonces no me queda más que pagar. Pues no, no le queda más que pagar. Así está la situación. Ajá. Bueno, pues voy a pagar. Dice, pero lo que más me duele es que el presidente lo va a decir en la mañanera. Y no lo he dicho y no lo voy a decir. No. Que paguen, que cumplan con su responsabilidad y que se vayan acostumbrando de que ya no es lo mismo de antes. Por eso me da mucho gusto estar aquí. Miren, esta obra se llevó 8 años. ¿Pero por qué tanto tiempo? Bueno,
era muy difícil terminarla. Aquí, en esta obra, según la empresa constructora inicial, asesinaron a 5 trabajadores porque pedían moche los que dominaban en esta región. Había extorsiones. ¿Por qué es importante que en el gobierno no haya corrupción? Porque así se tiene autoridad moral y se tiene autoridad política. Si el presidente, si el gobernador es corrupto, pues todos van a ser corruptos. Y además, los de la delincuencia llamada organizada van a decir, ¿y ustedes qué me vienen a mí a pedir de que yo les trate bien si ustedes se dedican a robar? Entonces sí es muy importante el ejemplo, que todos nos portemos bien y que se limpie de corrupción el gobierno, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Ya se terminó esta obra y ya también para los que no tienen la información, se llegó a un arreglo con los ejidatarios. Se les pagaron más de 30 millones de pesos. O hay el compromiso, ya se les dio un anticipo de 3 millones. Sí, se va a pagar todo. Nada más que no aceptamos chantajes de nadie, porque ya lo dije, si el presidente no es ladrón, nadie puede robar en el país. Nadie tiene derecho a robar. Y que no se olvide que el presupuesto no es dinero del gobierno, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores del dinero del pueblo y tenemos que cuidar ese dinero porque es sagrado, es del pueblo y sobre todo es dinero para la gente más humilde, para la gente más pobre, los que más lo necesitan. Nada de que si no me das 30, 40, 50, 100 millones, porque además así me lo están aconsejando mis abogados que se van a llevar una buena tajada, voy a tapar la carretera hasta que me paguen, porque así voy a estar extorsionando. No, tapen la carretera, quédense ahí todo el tiempo, pero yo no voy a ser cómplice de corrupción. Tenemos que cambiar eso, porque así es como nos va a alcanzar el presupuesto para atender todas las necesidades. Este año, solo en caminos, la inversión federal en Guerrero es de 3,000 millones de pesos. Y les voy a dar un dato todavía más importante que ese. Hay 3 estados con pobreza en el país, los de más pobreza de las 32 entidades federativas, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. ¿Y saben qué? Los 3 estados son los que más reciben de programas de bienestar. Y les voy a explicar en el caso de Guerrero, que tiene el primer lugar en apoyos a programas de bienestar, más que en Oaxaca y que en Chiapas. Y se los puedo probar. Aquí está, miren, en todos lados hay apoyo. Tienen apoyo los campesinos, tienen apoyo los pescadores,
tienen apoyo los adultos mayores, tienen apoyo los discapacitados, tienen apoyo los estudiantes, tienen apoyo los jóvenes, todos tienen apoyo. Miren, aquí en Guerrero, de acuerdo al censo de población, son 942,000, casi 1,000,000 de viviendas, hogares. 942,043 viviendas. ¿Saben cuántos beneficiarios hay de los programas de bienestar? 1,297,322. ¿Qué significa esto? Que casi en todos los hogares de Guerrero llega cuando menos un apoyo del presupuesto federal. Por eso tenemos que seguir combatiendo, desterrando la corrupción y también no permitir las extravagancias, los lujos en el gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Si no, nos trasladamos por carretera. Ayer, ¿cuándo nos damos cuenta si solo volamos en helicóptero? ¿Cuándo nos damos cuenta de cómo están los caminos? ¿Cuándo nos damos cuenta de cómo está la situación económica en las comunidades, la pobreza de la gente? Por eso tenemos que siempre manejarnos a ras de tierra. Lo que aquí ha dicho, y yo retomo, la gobernadora Evelyn: territorio, no escritorio. Esos que llegan a la oficina a las 9, 10, bien vestidos, bien arreglados, y están ahí en la oficina, secretarias, asesores, aire acondicionado, el café, las galletitas. Ya llegó la hora, vámonos a comer. Después regresamos un rato en la tarde, si es que regresamos. Hasta el viernes nada más se trabaja. Sábado y domingo no. Sábado y domingo no. ¡No! Eso no, eso está bien cuando se alcance la normalidad, si acaso, la normalidad política. Sí, pero nosotros estamos en un proceso de transformación. ¿Qué es una transformación? Es una revolución de las conciencias. Entonces, es territorio, no escritorio. Además, es saludable, le da a uno el sol, no agarra a uno el amarillo burócrata. Es muy importante cambiar también esa mentalidad y no olvidar que estamos para servir al pueblo. Son los que mandan, los ciudadanos, la gente, y tenemos que estar con ellos. Ya eso de que tengo muy buenas influencias, estoy bien parado, voy a tomarme la foto con un senador, con un diputado, ahí ando de achichincle, de no sé quién. No, eso ya no sirve para nada. Ahora es atender al pueblo, ayudar al pueblo. ¿Por qué creen que nosotros resistimos o no nos golpean? Durísimo. Desde Francisco y Madero no habían atacado tanto a un presidente como ahora. Todos los días
todos los programas de radio, la televisión, todos los periódicos, redes sociales, compra de bots, todo, que tengo relación con el Chapo. Imagínense, porque fui a supervisar un camino que estamos construyendo de Badiraguato a Chihuahua, que nos importa mucho porque es una zona, la sierra, abandonada completamente, y por ahí vive la mamá del Chapo y llegó la señora grande y terminamos así como estamos en este acto, y pasando las rejas estaba ella en una camioneta y me mandó a decir que quería hablar conmigo. Terminó el acto, salimos y en vez de que ella se bajara, ya grande, a verme, me bajé yo a recibir su escrito y a saludarla. ¿Y qué? ¿Se me quita con eso? Ah, ¿cuáles son las pruebas? Saludó a la mamá del Chapo. Imagínense, ayer mi pobre hijo, que lo amo, ¿no? Jesús, está pues excedido de peso. Ya saben ustedes la edad de la adolescencia, cómo es. Sale una foto y con saña lo atacan. Eso es una cobardía. Si el problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia. No es así. Pero yo lo entiendo, es su grado de desesperación, porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque ellos no le tienen amor al pueblo. Por eso no pueden. Cuando se le tiene amor al pueblo, cuando se le tiene amor al prójimo, cuando se gobierna para la gente y sobre todo para los pobres, la gente es agradecida y apoya al gobernante. Esa es la fórmula. Por eso, aunque sigan las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos. Y la verdad, nos faltan 2 años, pero como trabajamos 16 horas diarias, es como si nos faltaran 4. No, otros 6 no. Sufragio efectivo, no reelección. Pero miren, con los 2 años, 3 meses que nos faltan, van a ver si en este tiempo hemos hecho cosas a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación. Imagínense lo que vamos a hacer en los últimos 2 años. Vamos a hacer muchas cosas más y mejores en beneficio de nuestro pueblo. Por eso me da mucho gusto estar aquí en Acapulco. Saben que hay 2 estados de la República en donde somos liberales y nunca en la historia hemos sido conservadores. 2 estados, Tabasco y Guerrero. Porque aquí con el calor brota con facilidad la ruda franqueza. Aquí por el calor y allá en Tabasco también andamos antes más sin camisa y hablamos fuerte y directo y sincero, no andamos dándole las vueltas.
a las cosas. Y los ríos se desbordan y los verdes se amotinan. Así es Guerrero y así es Tabasco. Y me da mucho gusto estar con ustedes. Nunca voy a olvidar lo que han hecho los guerrerenses por la transformación de nuestro país. En la independencia, en la reforma, en la revolución, en los tiempos recientes, cuando el autoritarismo, ahora estuvimos en el campo militar número 1, recordando las atrocidades que se cometieron en ese entonces. Y nunca más va a haber represión, ni en Guerrero ni en México, porque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas no va a dar nunca la orden de reprimir al pueblo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Solicitamos al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevar a cabo el corte de listón inaugural del libramiento poniente de Acapulco, primera etapa.